Karen, muchas gracias por estar acá hoy. No, gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de compartir mi experiencia contigo y con todas las personas que nos están viendo en este video. Hoy vamos a estar hablando sobre la endometriosis, que es una situación por la que pasan las mujeres. Es una enfermedad que genera un tejido similar al endometrio, pero por fuera del útero. Y eso genera muchos dolores, muchos desbalances hormonales. Y bueno, ahora Karen nos va a contar un poco de su experiencia y cómo fue vivir todo esto, este proceso. Así que bueno, muchas gracias y muy agradecidas por toda la comunidad y pasando por una situación como esta, que también puedas sentirte contenida, sostenida y que sepas que no estás sola. Hay otras mujeres que también están pasando por esta situación o que ya pasaron, y que siempre va a haber un lugar donde te puedas refugiar, que puedas sobre todo ser consciente de qué estás transitando en este momento de tu vida, y que puedas ir a buscar esas herramientas y una tribu de sostén. Así que bueno, sin más, arrancamos con la entrevista. Me gustaría que me cuentes cómo fue tu primera menstruación, si tenés algún recuerdo de eso. Y bueno, vamos a ir pasando hasta... tengo acá una secuencia de preguntas armaditas, pero bueno, me gustaría que nos cuenten. Siempre para mí es importante entender cuál fue esa primera menstruación y cómo pudiste conectarte y cómo lo has vivido. Ok, bueno, claro, como comprenderán, fue hace mucho tiempo. Entre 11 y 12 años, más o menos, esa es la edad que yo tenía cuando tuve mi primera menstruación. Lo que recuerdo, eso sí, sin duda, fue que yo estaba en el colegio en ese momento. Fue un día normal, estaba en el colegio y estaba sentada escuchando mi clase, cuando de pronto sentí como un bajón, no sé, es como que estás feliz y de pronto sentí... Es una sensación que es muy difícil de explicar con palabras, pero sí, es como un bajón, así, literal. Un cambio. Un cambio... De frío a caliente. De frío a caliente, sí, o sea, fue un cambio así, demasiado obvio. Y obviamente tú no sabes, eran otros tiempos también, yo también estábamos conversando de que en ese tiempo como que tampoco había mucha educación y no te daban mucho, eran como que temas tabúes. Entonces, o sea, tú sabes que algo está pasando, pero no sabes qué es lo que es. ¿Y cuántos años tenés, Karen? Ahora 40. Ok, perfecto. Tengo 40 años. Estaba en mi salón y yo sentí algo pasaba y sentí una cierta molestia. Pero creo que no fue hasta cuando llegué a casa que me di cuenta que era... Y tampoco sabías qué estaba pasando. No, yo no sabía. Yo sabía que algo estaba pasando en mi cuerpo, pero no sabía qué era. O sea, no es que fue al baño, no recuerdo. O sea, yo creo que fue que en casa que realmente me cayó el 20, dije, ok. Y creo que fue hasta mi mamá, porque ni yo mismo sabía qué es lo que estaba pasando. Claro, no estabas como introducida al tema. No me lo esperaba. Y en ese día todo cambió en tu vida. Totalmente. No recuerdo si fueron los primeros meses o el primer año, pero de ahí para adelante fueron tiempos muy dolorosos, porque o sea, cada vez que me venía el periodo yo moría en el dolor, sangraba demasiado. En el colegio yo lloraba, así gritaba para que me fueran a recoger, y yo me acuerdo que mis maestras me revisaban, me decían, déjame ver si estás manchada, y era todo el pantalón, o sea, bañada en sangre toda. Claro, y no sabías y tampoco entendías qué pasaba, porque no tenías las herramientas, y también en ese momento... No, y porque te decían que era normal. Claro, es normal que estés como desangrándote adolorida y gritando, porque también me imagino si el dolor de ovarios es fuerte, porque una persona que le duele, o sea, no me imagino en esa situación lo que habrá sido para vos y siendo tan niña, ¿no? O sea, y sí, porque es que también hay que entender que todas las mujeres, o sea, todos los cuerpos son diferentes. Entonces, porque hay mujeres que les duele el ovario, pero es un dolor que pueden estar y no pasa nada, como te puede doler y te tomas una pastilla y se te fue, porque lo he escuchado. Pero en mi caso, o sea, no, ese era un dolor que me quería tirar en el piso y no había quien... Claro, y no entendías cómo contenerlo. No había cómo, es que no, era un dolor que no se me pasaba. ¿Cómo fue la relación con tu ciclo menstrual
Y bueno, que La yo odié. ese... Lo odiaba. Si Era tú me algo preguntas, toda la vida lo odié, hasta el último minuto. No lo entendía. No, es que no quería hacer nada. O sea, si tú me preguntas, yo vivía con esa parte femenina, la odiaba, peleada. Es más, viví peleada. Toda mi vida viví peleada con ese lado. Así no te lo puedo explicar de otra forma. Claro, no, y también porque era como una agresión que vos Y sentías. sí, todo el tiempo pasaba con dolor en cama. No tenía vida. O sea, es como, no sé, que te digan estás enfermo de algo y tu vida va a ser, o sea, no puedes literalmente. Y también como que no, me imagino que siendo tan niña, tu vida cambió drásticamente y no lo entendías, ¿no? Como que te sentías, no sé, y quizás insegura o también lastimada, o sea... No insegura, pero me sentía, era como, es que es muy difícil porque llega un momento en que psicológicamente, emocionalmente, o sea, te desgastas, también físicamente, te sientes incomprendida, porque la gente te dice, no, pero es normal, la gente te dice, tómate esto, pero es algo que realmente no entiendes a menos que lo estés pasando. Claro. ¿Y no conociste en el camino personas, mujeres que estaban pasando por la misma situación? No, porque era algo que no se conocía. Claro. Nadie lo conocía, ni aquí en este país, hasta recién hace unos... Yo llevo 5 años que me operaron, pero yo creo que puede ser hace unos 6, 7 años que yo al menos... Empezaste a encontrar respuestas. No, empecé a escuchar. Claro. O sea, tuviste un montón de años sin saber, pensando que eso era lo normal. Sí, porque incluso los doctores, igual las Claro. me decían que era normal y yo sabía que no, o sea, algo. Y pasa mucho, ¿no? De esto de ir al ginecólogo y que te digan, no, eso es normal, está todo bien con vos, arréglatela. Porque yo lo veo mucho en consultas que me hacen o en comentarios, ¿viste? Como Sí, que lo te veo dicen mucho. que es normal. Creo que es muy importante, voy a hacer un paréntesis acá, de esto de ir a hacerte el chequeo anual para prevenir y para entender dónde estás parada. Y saber cómo está tu salud menstrual, pero también hay otras alternativas como la herbolaria, la ginecología natural, el coaching menstrual, la terapia menstrual, que complementan. Por eso es tan importante entender dónde estás parada para ver qué decisiones vas a tomar. Y creo que la ginecología es algo más de la ciencia y también está el lado holístico que se complementan. Y sí, pero es que también depende, es una guía, pero si no te la presentan, porque obviamente... Y ese compromiso, ¿no? Y sí, ese compromiso, pero es que es algo que también no te lo presentan, no te dan como, ok, yo sé esto, vamos a hacer esto, pero puede ir agarrado de esto, como no te dan otras opciones. Una guía más bien diría yo, a mí no me la dieron hasta el último momento, o sea, nunca me enteré lo que me estás hablando ahora, si no yo hubiera... Pero o sea, como que se agarran mucho de la ciencia y no aportan más allá de eso. No, es que hay mucha desinformación aún hoy en día en el 2025. Entonces, si tuvieras que decir qué fue entonces para el ciclo menstrual y qué es ahora viéndolo desde lejos, o sea, con otra mirada, y ahora vamos a pasar a que nos cuentes un poco tu proceso. ¿Qué fue? No la mejor experiencia. ¿Cómo me siento ahora? Es lo mejor que me ha pasado no tenerla. Claro. De pronto no estoy tarde para reconciliarme con ella, no digo que no, pero esa es mi respuesta, o sea, el antes es peleada, el ahora estoy bien porque ya no tengo esas molestias, esos dolores que me impiden vivir una vida normal, por decirlo así, pero yo creo que también no estoy tarde para reconciliarme con ella. Ahora que estoy bien. Estás en el camino. Estoy en el camino, pero de pronto reconciliarme un poco más, como entender lo que no pude entender en ese momento porque no tuve las herramientas. Y también verlo con otra mirada. Sí, totalmente. Fuera del dolor, ¿no? Porque sí. Estás como pasando por el cuerpo del dolor todo el tiempo. Sí, es que cuando estás en el dolor es como cuando estás en un túnel oscuro, tú no ves para ningún lado, o sea, lo único que quieres es la luz, pero no ves. Y estás como adormecida también, porque no puedes pensar con claridad. No. También el tema de cómo viviste la regulación menstrual o el tema de los cambios hormonales. O sea, ahora, si quieres responderlo ahora o después, como quieras. Y bueno, contanos un poquito de cómo fue tu proceso
bueno, o sea, todos estos años hasta que llegaste a la operación para poder, bueno, contar todo. Bueno, la cosa es que, bueno, eso, ya te digo, empecé como entre los 11 y 12 años, fue mi primer ciclo, pasaron muchos años, me vine acá a los Estados Unidos como a los 15, siguió pasando, pero claro, con el tiempo fue empeorando, y estuve, puedo decirte, como casi 13 años, por decirlo así, entre lo que empecé, como que dice, recién a buscar un especialista, mi primera ida a la ginecóloga, para empezar a ver el por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. Claro. Pero siempre me decían que era normal, me mandaban tratamiento con anticonceptivos, nada me funcionaba, y, o sea, nada funcionaba y nada mejoraba, empeoraba, estaba igual o peor. Hasta que yo en un momento de desesperación llamé a una amiga de mi papá, que es ginecóloga, y yo le dije, y eso pasó, te voy a decir, a ver, pasaron, porque me operaron hace 5 años, pero de que me hicieron la esterectomía a que me hicieron como el primer, la parascopia, que fue con lo que me diagnosticaron, pasaron 5 años. Estamos hablando que fueron 10 años, por decirlo. Desde que yo vine a los 15. Sí. Desde que yo vine a los 15, pero de los 15 a los 30, por decirlo así, padecí, nunca fui a un doctor, nunca, o sea, no se hizo realmente nada, por decirlo así. Ya de ella, por ahí 29, 30, que me decidieron a una ginecóloga, que sea de paso me agarré de las greñas, casi, porque yo estaba acá, aquí en este país. Estamos en el estado de Miami. En Miami, en los Estados Unidos, porque fui y entonces le expliqué y ni siquiera es que se tomó la molestia de escuchar, o sea, a ver, esto está pasando. No, simplemente me dijo, ok, tómate esto, unos anticonceptivos, y esa fue mi primera, y entonces de ahí, como te digo, empezó el proceso, pero que no pasaba nada, y ahí fue, en ese lapso de tiempo, en algún momento fue que llamé a la amiga de mi papá, y yo le dije... Que es ginecóloga. Que es ginecóloga, para que vean lo que es. Fue una videollamada, y yo le dije, mira, fulanita, me está pasando esto, tengo esto y esto. Y entonces ella me dice, mira, lo que tú tienes es endometriosis. Y yo endometriosis, ¿qué es eso? Nunca lo había escuchado. Nunca o sea, de esa niña que tuvo esos dolores nunca había escuchado. hasta los 30 nunca había escuchado esa palabra. Nunca escuché, no sabía que existía, nadie me lo explicó. Aquí ni siquiera sabían lo que era. Claro, porque estamos hablando de hace 10 años. Hace 10 años. Exacto. O sea, 10 años, de esos 10 años pasaron 5. Ajá. Hasta que empezaste en ese proceso de descubrimiento. Claro, a saber lo que tenía. Y entonces me hicieron la primera laparoscopia, que fue lo que podría decirse oficialmente me lo diagnosticaron, porque mi ginecóloga, la de Ecuador, ya me lo había dicho. Entonces ella me dijo, mira, tú tienes endometriosis, la forma más eficaz de detectarla es por una laparoscopia. Una laparoscopia. Y una vez que te lo diagnostiquen, el primer paso que se usa es un tratamiento bajo es una inyección que se llama Depo-Provera. Mira vos. Es un anticonceptivo, o sea, lo usan las mujeres también para no quedar embarazada, pero es un tratamiento que se usa. Que te redesconecta de vos misma también. Y lo que hace, te hace una menopausia inducida, por decir, induce una menopausia, porque lo que hace es que te quita el ciclo menstrual, la menstruación. Pero esa inyección no te la pueden poner más de 2 años. ¿Y te la pusieron? Por 2 años. Por 2 años. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue el proceso? Hubo cambios, porque obviamente al no tener la menstruación, el dolor se dio, pero los cambios en cuanto a humor, energía, hormonal tremendo. Horrible. O sea, era que me arreglaban una cosa, pero se desajustaba, entonces... Y aparte que no me la podían poner por más de 2 años. Siguientes 5 años, cada año me hacía una laparoscopia para limpiarme
y para monitorear, por decirlo así. Cuando pasaron los años y ya no me pudieron poner más la depo, me quitaron, ya no me pusieron nada, y entonces en el último año mi doctora me dio un anticonceptivo, que eran pastillas, que no recuerdo el nombre, la verdad. Pero la cosa, eso fue como que el detonante para decirle ya, no más. Porque esa claro, pastilla... Porque era un desbalance tremendo. Sí, igual me venía el periodo. Claro, lo que hizo regulármelo. ¿Y vos cómo te sentías en ese momento con el periodo? O sea, horrible. Igual te sentías mal. Horrible. Era mucho. Era demasiado. O sea, es que no había cambiado. La única diferencia es que el ciclo era regular. Es decir, si que sabías. Sabía exactamente cuándo me venía. También acá voy a hacer un paréntesis de esto de cuando no sos regular, que es muy difícil porque como que la mujer no sabe nunca cuándo te va a venir. Entonces, como que contanos un poquito cómo viviste todo eso, de que también lo que me decías, que entonces estabas 2 semanas sangrando y después... Sí, porque no sabes, en realidad yo no sabía cuándo me iba a venir. Claro. Me podía venir a principios, a mediados, como a finales. Y cuando te recuperaba volvía a venir. Y cuando mi cuerpo estaba en recuperación del primer ciclo, ya me venía el segundo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que era acumulativo, o sea, mi cuerpo nunca terminaba de recuperarse. No, y emocionalmente... Ninguna de las dos, ninguna. O sea, yo no Exacto. me recuperaba nunca, porque no era regular. Y cuando por fin me lo regularon con estas últimas pastillas, sí, la única cosa es que yo sabía cuando me venía, pero también ya estaba tan desgastada psicológicamente, o sea, mentalmente, ya mi cuerpo ya estaba programado. Entonces, por ejemplo, si a mí me venía un viernes de cada mes, yo ya el miércoles o el jueves, yo ya estaba, o sea... Estabas débil ya. Ya débil, paniqueada, o sea, me entraba... Y te daba miedo, ¿no? Porque sabías todo lo que se venía. Claro, me daba miedo, o sea, ya yo estaba como predispuesta a todo lo que venía, entonces era... mentalmente te jugaba. Y te enojaba. Y sí, hasta que yo le dije a mi doctora, mire, o usted me opera, o usted mañana va a estar, aparezco en el noticiero, no, por favor. Me tiro por la ventana. Porque, o sea, ahora tú te ríes, yo me río y suena chistoso. No, pero no es gracioso. Pero no es gracioso porque llega un punto en que de verdad que tú no quieres, o sea, no quieres ya vivir, porque ¿quién quiere vivir así? Nadie. No, y no te sentís... no te sientes capaz, o sea, sientes que no estás viviendo, tu vida incapacitada para vivir. Yo me sentía súper limitada. Y mentalmente coherente, porque llega un momento que estás tan mal, con tanto dolor, que no puedes pensar. Exacto, estás como fuera de vos, no sos vos. Quizás estás en modo observadora que ni siquiera, porque estás como fuera totalmente de tu ser. Es que no te importa nada. Y qué importante hubiese sido, cómo hubiese cambiado tu vida si, por ejemplo, hubieses tenido alguien que te acompañe en ese proceso, o una terapia menstrual, que eso parece que es como algo muy nuevo, pero alguien que realmente pueda sostenerte en ese proceso. Bueno, de pronto sí, es algo que no lo voy a saber, porque es algo que desconozco, probablemente sí, no lo sé. Ahora, lo que en ese momento, las herramientas que me dieron en ese momento las usé todas, o sea, medicina natural, o sea, lo que en ese momento me ofreció, lo que todo lo probé. Lo probé y no me funcionó. No, claro. Bueno, entonces llegaste vamos al proceso. Entonces, bueno, tú te enteraste que tenías endometriosis y... La psicóloga en Ecuador me dijo que era lo que tenía. Sí. Yo fui a la ginecóloga que tenía aquí en Miami. Ajá. Y le dije, mira, yo tengo esto, necesito que me hagan esto. Claro. Y me lo hicieron. Y entonces efectivamente me dijo, sí, tienes endometriosis. El siguiente paso, ahí fue que me pusieron en la depo. Por 2 años. Por 2 años. Después te venía la menstruación con regulación, pero los dolores eran insoportables. Eran iguales. No había ni ibuprofeno ni tecito natural que te calme. No había nada. La morfina. No, muy fuerte, o sea, una locura. O sea, yo iba al hospital para que me pusieran morfina. Claro. Hasta cuando estaba dopada, totalmente. Sí. O sea, y en ese momento, ¿cómo también me imagino? Yo no funcionaba, socialmente no funcionaba. Claro, laboralmente. Nada. O sea, en todos los Yo no sé cómo no me despidieron, eso sí se lo tengo que agradecer a mi ex jefa. Nunca, gracias a Dios, siempre nunca te pudo contener. Me aguantó muchísimo, porque si no tampoco hubiera sido una deshabilitada más. O sea,
Porque tampoco eso entra como para que te deshabiliten. O sea, no, pero yo digo deshabilité en el sentido porque tampoco Claro. funcionaba laboralmente, o sea, no funcionaba para nada. Sí, pero también es un tema de que no es que por tener endometriosis o tener vos vas a poder recibir ayuda. Oh, no, obviamente que no. Tenés que tener tu propio sostén, o sea, a menos que tengas a tu familia, o sea, Claro. ya con 32 años en ese momento, Sí, por me ahí. imagino. O sea, ya sos grande, no Claro. tenés a alguien que te esté sosteniendo y decir, no, tranquila, quédate en casa que... Claro, no, no, o sea, hay obviamente que trabajar porque... Sí, no, y aparte Hay que que yo mantener. era el sostén también, o sea, Claro. no es que era parte y parte. O sea, que tuviste una jefa amorosa que pudo... No, yo le voy a agradecer, yo no tengo más nada que darle las gracias, la verdad es que con lo que me aguantó, pero me aguantó. Porque no, o sea, como que también tenían como muchas faltas cada Y, cuanto. Más o imagínate, menos, mi jefa me decía, yo sé que tú faltas una vez al mes, o sea, imagínate, una vez Pero al una mes. vez es una semana o un día. No, faltaba 3 días por lo menos. Claro, El ya resto- sabes, ya claro, sabes. el resto de los días yo iba, pero ya Arrastrándote. sabía, arrastrándome. O sea, pero ella, imagínate, si multiplicamos 3 veces por 12, Sí, son más de 30 días que yo faltaba, o sea, casi un mes y medio, por decirlo así un poquito, casi un mes y medio. al año, Al año. claro. O sea, sí, claro. Bastante. No, y económicamente también me imagino que eso te También, repercutía. O sea, también. Entonces, imagínate, fue, o sea, afectó En todas las áreas de en tu todas vida, las me áreas, imagino. no solamente en la social, sino en la económica, en la laboral, en todas. ya se te reguló el ciclo y te dijeron que tenían, ¿cuándo te dijeron que te tenían que operar o te dieron una opción? El asunto es que no me querían operar Por muy joven. por ser joven y no tener hijos, que eso Claro. fue lo que yo peleé por años. Y por eso yo le dije a mi doctora, o me opera, literalmente le decía, o me opera, aquí mismo me pego un tiro, porque yo no voy a aguantar más. O sea, yo, no, o sea, ese fue mi ultimátum, o me opera o me opera. El tema de tener hijos, vos cómo lo, o sea, cómo lo... Bueno, esa fue una cosa que no me afectó mucho, porque nunca quise tener hijos, eso siempre lo supe. Ah, siempre lo tuviste claro. Siempre tuve claro, o sea, a mí el hecho de no tener hijos no fue algo que me afectara. Y en caso de que hubiera querido, o sea, tampoco me cerré a la opción de, por ejemplo, adoptar. Hubiera Claro. podido adoptar, o hay otras formas de... Pero realmente en mi caso no fue algo que dije, no, yo estoy clara que no quiero hijos y vamos, no pasa nada. No, claro, eso no te... No, Fue en como, esa no parte fue no. algo que te costó entonces decidir. No, No no, sabías no. que iba a ser tu bienestar también. Y sí, era... También me imagino que desde tan chiquita y desde tan temprana edad vivir con esto sin tener respuesta o también sentirte indefensa en un montón de aspectos. Indefensa, pero también el hecho de vivir limitada, porque te limita muchísimo, aunque no parezca. O sea, Claro. Es estás el súper sufrimiento. súper limitada Claro. para todo. O sea, también me afectó físicamente en el sentido de cómo habrán pasado 5 años, tal vez un poco más de 5 años, sin ejercitarme, mis músculos se debilitaron. Claro. Se debilitaron, entonces tuve un problema en la rodilla, en el hombro, y me costó hacer terapia, pero era por eso mismo, porque como mis músculos estaban... Porque estabas tan débil vos que no tampoco, o sea, ni pensabas en hacer ejercicio. Sí, no, O sea, es que no tenía cómo, ni no, fuerza, no ni fuerza, ánimo, ni nada. Entonces, Le tuviste que decir, bueno, mira, no voy a tener hijos, así que operame. sí, opérame, ya está. Ya está, ¿y fue una decisión fácil entonces para vos tomarla o...? No, fue fácil, o sea, es más lo que o sea, me hubieran ahorrado años, sufrimiento si me lo hubieran hecho, pero el problema es que no lo querían hacer. Claro, porque es que una decisión muy fuerte. Y sí, pero bueno, también hay que entender, o sea, no es que no lo hicieran porque no querían, sino que no lo hacían también más que todo, su ética profesional no lo permitía. O sea, Claro. hay un código de ética en ellos que no permite que hagan eso. Entonces, Claro, también es comprensible, pero sí, si lo hubiera podido hacer 10 años atrás, o sea, me hubieran ahorrado mucho tiempo. camino. Y sí, mucho camino. Te hubiesen facilitado. Y sí, y muchas cosas que perdí de hacer porque perdí tiempo. Claro. Pierdes tiempo. Y es mucho sufrimiento también. También, mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Cómo viviste la operación, o sea, la preparación, todo eso? ¿Y quién fue la que te sostuvo? ¿Quién te acompañó? Bueno, en la operación fue mi mamá. Fue mi mamá,
a todas estas, ay Dios mío, obviamente al día antes o una semana antes no puedes tomar nada de ibuprofeno, nada. Oh my gosh. El día antes me vino el periodo. ¿De la operación? De la operación. ¿Y no eso no es un problema? No, eso no tiene nada que ver. El problema es el dolor, que no puedes tomar nada. ¿Y cómo lo viviste, Gaby? Horrible. Yo no dormí literalmente esa noche. Y mi pobre madre era que no sabía qué hacer. Me decía, pero no te operes. Yo no, ya. ¿Y cómo trabajas el dolor? ¿Con la respiración? ¿Cómo lo trabajas? Yo respiraba, o sea, no sé. Si yo te soy honesta, yo no sé. Yo solamente sé que me tocó aguantarme porque era o tomaba y no me operaban o me aguantaba y me operaban. Yo prefería, si ya aguanté tantos años, un día más, pero fue muy dura. Eso sí. Pero también. ¿No sentiste igual cuando atravesaste el dolor como que te liberabas de como una despedida en cierta forma? Porque sabías que era el último. No, yo lo único que pensaba en ese momento es que tenía que pasar la noche y al siguiente día a las 6 de la mañana irme para el hospital. Y me moría de dolor y lloraba y gritaba. Y entonces tuve que aguantar un par de horas así y el doctor y el enfermero me decía, trata de aguantar porque si ven que estás dolorida te van a medicina y no te van a poder por ella así. Pero dije, ya, ahí fue. Fuiste muy fuerte. No, sí, totalmente. Y ya. Y lo único que me acuerdo que la doctora me dijo, tranquila que ya va a pasar, esta va a ser la última vez que vas a sentir dolor. Y así fue. Y de ahí para adelante... No, y de ahí ya fue lo mejor, o sea, de ahí obviamente ya el proceso de recuperación. Claro. Pero fue buenísimo, o sea, fue una cosa buenísima porque es como que volvía a nacer, o sea, volvía a poder hacer mi vida activa, de ir al gimnasio, de bailar, de poder volver a estar socialmente activa. No salía, porque todo el tiempo estaba en cama. Incluso sangrando, incluso las relaciones afectivas, en cuanto a pareja también, yo me acuerdo que yo estaba saliendo con alguien y a los 2 meses me dejó porque, o sea, entiendo, pero a su vez es como, qué bueno, porque era un momento malo, oscuro de mi vida y a veces, como dicen las parejas, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. Entonces yo, bueno, chévere, porque eso quiere decir tampoco era una persona para mí. Pero sí, él se fue, porque dijo que... Eso también en un montón de aspectos vos te cuestionaste y no, tú sabes que no. En ese aspecto siempre fuiste como muy madura, ¿no? Igual. Sí, no, en ese aspecto dije no, era, o sea, aparte que yo estaba consciente. Claro. Estaba consciente de que no estaba para ese momento. Pero para bueno. Eso. Claro, estabas como para sanar. Exactamente, o sea, yo lo que pensaba era cómo yo estar bien yo. Exacto. O sea, él apareció porque apareció y yo lo acepté, pero sí, a los 2 meses dijo, ¿sabes qué? Y yo, ok, está bien, o sea, no tenía el tiempo ni la energía para pensar si estaba bien o estaba mal, si me quería o no me quería, o sea, no, yo, ok. Perfecto. No, porque también estás como todo el tiempo metida en ese círculo vicioso. Exacto, estaba en eso. Que no podías... no podía hacer nada. No, y también me imagino en tu adolescencia cómo te afectó todo esto. También. Lo que pasa es que en mi adolescencia sí me afectó, pero no a tal grado como lo hizo en la adultez. Te voy a explicar por qué. Porque independientemente de que yo sí no era regular, pero los dolores y el sangrado no eran tan, aunque eran fuertes, pero no sé, a comparación a como me agarró en la adultez, ya como en los 18, 19 para adelante. Fue cada vez peor. Empeoró de que empeoró. Porque yo recuerdo que aún así estaba en la adolescencia, pero yo aún así jugaba básquet, o sea, hacía deporte. Sí, eso también creo que te ayudó un montón, el hacer deporte y alimentarte bien. Sí. ¿No? Porque eso, o sea, es fundamental. Sí me ayudó, pero es algo que yo siempre lo hice, o sea, no es algo que pausó. Claro, fue parte de tu ritmo de vida, de tu Sí, fue parte de siempre, de toda la vida, desde pequeña hasta ahora.
pero la única diferencia es que sí, con los años, ya en la adultez, empeoró, pero agresivamente. Porque aún así mi adolescencia sí me dolía y los sangrados, pero también sabes que la diferencia es que en nuestros países se usa mucho la inyección. Aquí no. Que la de cualquier inyección. O sea, no, que no sé si en Argentina, pero por ejemplo en Ecuador, si tienes algún dolor ¿La o buscapina? tienes ¿O la buscapina, o por ejemplo Sí, yo la conozco. o antiinflamatorios o si tienes antibióticos, pero es más usual ¿Y usar la te inyección. tirabas esa para hacer deportes? Me inyectaban. O sea, ¿vos sola? No, o sea, mi papá era médico, o si no allá en O sea que vos farmacias. tenías una vida en la adolescencia, ¿no? Vamos y venimos, pero bueno, es parte de la historia. Sí, O sea, vamos por así es partes. la historia de una persona, va y viene. Sí. Bueno, entonces vos en la adolescencia tenías una vida súper activa con el deporte, buena alimentación, y cómo atravesabas eso, o sea, sabías que, por lo que entendí, o sea, te inyectabas buscapina para poder ir a hacer deporte. Así es. O sea, ¿Cómo me lo inyectaba hacías? para apaciguar el dolor, lo que te digo. Claro. ¿Y cómo vivías al hacer deporte? ¿Qué tipo de deporte era, perdón? Varios, yo jugaba de todo, básquetbol y 15 hacía años más o patinaje. menos. Desde siempre, o sea, desde... ¿Y cómo hacías con el tema del dolor de ovarios en el movimiento? Porque yo misma me doy cuenta que cuando tengo la menstruación hago yoga, o sea, el hongo, no hago... Pero yo creo que cuando eres adolescente es otra dinámica. Otra dinámica, Sí. otro aguante, tu cuerpo es diferente, no es lo mismo. Claro, sí. Yo creo que no es lo mismo. No estás tan consciente o quizás Exacto. como tan... No le pones tanta cabeza, yo creo. Sí, sí. Aparte, como te digo, me inyectaban, o sea, me refiero cuando, no sé, si me venía el periodo del viernes, claro, me empezaba el dolor, pero me inyectaban. Y la inyección, el efecto de la inyección es totalmente diferente a la pastilla o cualquier otro. Es como, no sé, es como... ¿Te duraba días? ¿O era por...? No, una por día. Una por día, wow. O sea, me refiero a una por día dependiendo, o sea... Según si la necesidad. Si la necesitaba, por ejemplo, si me la ponían el primer día y ya al siguiente día yo ya estaba sin dolor, o sea, me refiero a que me molestaba, pero no un dolor intenso, no pasaba nada. Molestia. Era una molestia, pero pasaba. Pero aquí no se usa eso, aquí no te inyectan, aquí no es como se acostumbra, aquí no lo hacen. Es que en realidad lo normal es que no duela, ¿no? Yo entiendo. O sea, lo normal es que si puede haber una leve molestia, uno lo puede gestionar Incomodidad. con los tecitos, o sea, pero también eso tiene que ver mucho, voy a hacer acá un paréntesis, con el tema de la productividad cíclica, o sea, introduciendo el tema, porque vos, por ejemplo, la fase del ciclo menstrual son 4, ¿no? Entonces vos, cuando ya sabes que estás en tu fase premenstrual, en la fase lútea, vos sos más consciente que ahí vas a tener todos esos antojos, esas ganas de comerte todo, y ahí es el momento donde tenés que tomar la decisión de cómo vas a querer que sea tu menstruación, porque todo tiene que ver con la alimentación. Si vos te alimentaste súper mal en la fase lútea, te puedo asegurar que en el caso de una menstruación normal, ¿no? Claro. O sea, que no tengas te puedo asegurar que la fase menstrual no va a ser fácil, porque ¿cómo la alimentaste? Claro. Es como ir haciéndole este favor a tu yo del futuro y decir, bueno, entonces también no es normal tomar ibuprofeno, porque eso no hace bien. O sea, si vos no podés tener almohadillas de calor, tenés como que armar tu kit de menstrual con los tecitos, pero entonces vos ya te vas dando esas infusiones, los aceites calmantes, y entras en ese ritual y en ese de relajarte y de poder darte lo que necesitas. Sí. Saliendo un poquito del tema, me fui, pero como que lo quería decir. No, pero está bien, Sí. no, pero es que es verdad, o sea, en un caso estamos hablando de una menstruación normal. Normal, pero también Pero- uno normaliza el ibuprofeno, porque terminas normalizando las Sí. cosas y siempre hay otras formas. En tu caso, hoy lo estás viendo una mujer adulta con tremenda perspectiva, Claro. ya, o sea, lo estás viendo desde arriba y desde afuera, pero en ese momento, siendo adolescente, que no tenías quizás todas las herramientas, o quizás eso que vos solo te importaba quizás ir a jugar, no querías estar viendo qué es lo que estabas pasando, en el sentido del dolor, y quizás también normalizaste que te den esa buscapina Sí. como parte del proceso, como uno normaliza tomar ibuprofeno cuando te duelen los ovarios.
Claro. Son diferentes formas de normalizar, pero que no está mal ni bien, simplemente de ser conscientes, ¿no? También de eso. Claro, pero como en ese caso era lo que me funcionaba y como te decía, es que tampoco era algo que se conocía, o sea, Claro, endometriosis eso era algo era. desconocido. O sea, nadie Y hasta el sabía. día de hoy, todavía hay mucha desinformación. Oh, sí. Muchísima. Todavía la endometriosis es una condición que todavía está en proceso y se sigue investigando. Es más, hace 5 años atrás, te puedo decir literalmente, que se empezó, pues la primera vez que yo escuché en la televisión, donde empezaron a hacer estudios para personas con endometriosis. Porque no tiene cura. Porque no tiene cura y tampoco hay un tratamiento en sí. No, quizás los tratamientos que hay es esto de tener una salud hormonal, o sea como esto de mantener un balance en la alimentación, pero yo me imagino que cada una tiene que encontrar su fórmula porque cada cuerpo es diferente. Exacto, y porque cada también rutina es diferente. no, sí, aparte que o sea, la endometriosis tampoco le viene a todas por igual, o sea, hay mujeres que yo he escuchado que las han tenido y después del embarazo se les fue totalmente, como hay personas Y que han pasado el embarazo. que han pasado el embarazo, Porque o hay sea, niveles, hay diferentes niveles de Claro. de gravedad. Yo creo que también pasó tanto tiempo hasta que te lo descubrieron o te dijeron qué era, que también se fue agravando. y en sí, cierta puede ser forma. también. ¿Cómo pasaste? Ya casi vamos finalizando. Gracias, Karen. No, tranquila. ¿Cómo pasaste entonces? ¿Entraste a la operación, volviendo ya a ese día? Bueno, pasaste todo ese dolor, fuiste lo más fuerte que pudiste, me imagino, habrás Sí. sido demasiado valiente. Sí, me operaron y bueno, ya obviamente empecé el proceso de recuperación. Para. ¿Y con cuando te despertaste? Porque me imagino que fue dormida completamente, ¿no? Claro. Y contanos qué fue lo que pasó en esa operación. O sea, ¿qué pasó? Bueno, estaba dormida totalmente, o sea, no vi lo que pasó. No, pero Pero lo que sé es que, claro, me removieron el útero, las Ok. trompas, me dejaron los ovarios porque mis ovarios estaban sanos. Entonces, la doctora en ese momento me dijo que, claro, si estaban sanos no había necesidad aparte que de sacarlos. aparte que como todavía está joven, podía seguir produciendo mis hormonas naturales, o sea, no necesitaba realmente. Pero claro, las trompas sí para ¿cómo se dice? Prevenir cáncer, un cáncer futuro en las trompas y entonces, nada, eso, o sea, en lo que a mí respecta fue las trompas y el útero. Mis ovarios me los dejaron. Cuando te despertaste, Ya me desperté, claro. ¿qué fue tu primer pensamiento? ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Adolorida. Claro, estaba dolorida por la operación, pero yo sabía que ya de ahí para adelante yo iba a estar Sentiste bien. paz, con paz. Ay, sí, se sintió riquísimo, se sintió un alivio. O sea, pasaron los meses y ya fui recuperando mi vida normal, o sea, ya podía nuevamente ir al gimnasio y todo eso. Claro, los primeros meses, creo que el primer año, sí, sentía los síntomas de menopausia, como dices, me entró mucha depresión. O sea, lo mismo que me reía y a los 5 minutos lloraba. Era un desbalance. Era un desbalance, pero era parte del proceso. Y el calor. Pero los calores literal, yo me levantaba en la madrugada, chorreada así. Es como, haz de cuenta que te tienen un balde de agua, Claro. así. Toda De la transpiración. de la transpiración, mi cama toda mojada, tenía que cambiar sábanas. Mira vos. Pero todo eso era nada comparado con lo que había pasado. O sea, eso ya Eso era era con gusto detalle. lo hacía, detalle, o sea, no me importaba. Claro, estaba Pero- como pasivo, te sentías tranquila. O sea, tranquila, nuevamente era como que por fin volvía a ser yo, o sea, Claro, volvía a conectarte con a conectar conmigo, a hacer todo lo que a mí me gustaba, todo lo que disfrutaba sin limitaciones. ¿Sentiste que te encontraste o te reencontraste con esa niña de 12 años en el momento ese? O sea, Sí, de cierta forma. y sí, porque poder empezar a hacer todas las cosas que a mí siempre me gustaron hacer y sin tener que pensar que el próximo mes
Pero te voy a decir una cosa, cómo te juega la mente, o sea, lo afectada que quedas mentalmente. Me acuerdo los primeros meses, es una cosa que el cuerpo, todo se te programa, que aunque no lo tengas, yo me acuerdo que los Ya primeros estaba meses como- ya estaba a la defensiva. Es el hábito. Es el hábito. Sí, yo pasaba al siguiente mes y yo, o sea, como que mi cuerpo todo se ponía en la defensiva. Pero después yo mismo decía, cálmate que ya de aquí no va a pasar. Que estás a salvo, ¿no? Sí, como o sea, que te tocó darte Sí, abrazarte yo mismo me mucho. consolaba y decía, ok, tranqui que de ahí no va a pasar. O sea, es una molestia y ya de ahí no, yo sabía que de ahí no va a pasar. Entonces yo como que el día me levantaba y seguía caminando, o sea, ni le paraba bola. Como que mucho mindfulness ahí de decir, claro, porque es que ya todo tu ser estaba programado para vivir esa situación. Exacto. Entonces como que cuando no estuvo más te costó también darle el espacio a tu nuevo estilo de Sí, vida. es interesante o sea, es interesante cómo funciona todo. O sea, después de tanto tiempo pasar tanta situación, todo, o sea, físicamente, mentalmente, todo queda programado para ese La momento. programación, eso es lo que te acordás, lo que te estaba comentando hace un ratito de los patrones de conducta, Exacto. de cómo se pueden identificar. Bueno, voy a explicarlo un poquito. Sí. Cuando vos empezás a leer tu ciclo menstrual y llevar como un tracker esto de poder anotar qué es lo que está pasando en cada día, cuando lo ves desde arriba podés entender cuál es tu comportamiento, tu forma de tomar decisiones y esto de poder identificar patrones de conducta o de hábitos saludables y no saludables también. Entonces, con toda esa información en la mano, puedes tomar decisiones asertivas o decisiones con conciencia, con intención. Claro. ¿No? No va a ser ya porque porque sí, porque sucedió en ese momento, sino con coherencia y con informadas, decisiones informadas, esa es la palabra. Y creo firmemente, y te lo comenté antes de la entrevista y te lo digo ahora, que las mujeres somos cíclicas y que aunque tengas sangrado útero o no, lo seguís siendo. De hecho, Sí. tienes tus ovarios que te están produciendo. Claro. Entonces, que puedes vivir y reencontrarte con esa ciclicidad femenina y con con la feminidad tuya también, ¿no? Ese sagrado y poder aprender a vivir cíclicamente para poder empezar y terminar ciclos, pero desde tu forma. Vos tenés que encontrar tu forma, cada una encuentra su forma, Claro. siendo regular o no siendo regular, teniendo sagrado o no teniéndolo, de poder alinearte. En este caso te apalancarías con las fases de la luna, pero para poder empezar a entender cuáles son tus ritmos naturales y cómo los puedes transitar. Entonces es súper interesante también introducir este tema. Lo que te quería preguntar, Karen, era ¿qué le dirías a alguien que está pasando por una situación así? ¿Cómo podría transitarla o algún consejo, lo que vos quieras expresarle a alguien que esté viendo esta situación? Bueno, lo primero que yo les podría decir es, nunca se queden con la primera opinión, con el primer diagnóstico. Siempre busquen, si fulano les dijo una cosa, busquen a sultano, dice sultano, pero siempre escuchar su cuerpo, siempre saber que lo que no está pasando es normal, aunque le digan que es normal. Siempre va a haber alguien, una o dos personas que le digan que es normal, pero no, entonces eso es mi primero. Nunca se queden con la duda o nunca se queden con el primer, siempre busquen, si no encuentran aquí, fuera. Esa es la primera. La segunda, con educarse, informarse muchísimo, muchísimo. Yo sé que antes y aún sigue habiendo mucha desinformación, pero hoy más que nunca tenemos muchos recursos, entonces siempre buscar, siempre tratar de buscar la respuesta y otras opciones aparte de la medicina tradicional. Eso sería mi consejo. De que estén informadas, no, y también el tema de poder saber, o sea, si por ejemplo todavía estás pasando por una situación y no sabes qué es lo que está pasando, esto de poder escuchar tu intuición. También. De saber, o sea, porque una adentro mismo sabe que sí y que no, entonces si te dan un diagnóstico o algo, primero también acudir a otro especialista para estar totalmente segura de lo que estás viviendo, y lo otro de esto de poder
sí, buscar otras opciones y saber vos adentro tuyo, vos tenés la respuesta. También hablamos del tema de que la ginecología, la ginecología es la parte más científica, va de la mano y es un complemento del lado holístico. No van separadas, sino que se complementan. Entonces es importante introducirla y poder ir a todo esto más natural, ¿no? Ir a tu control ginecológico, si tenés que ir, claro, una vez al año, sí o sí, tenés que hacerlo. I'm sorry, pero tenés que hacerlo. Sí, no, nunca descartarlo. Hay que ir y buscar esto de un complemento natural. Así que bueno, si estás pasando por una situación de endometriosis o cualquier situación que estés pasando con tu ciclo, que sepas que el dolor no es algo normal, que si hay dolor hay algo que está pasando. El dolor siempre tiene algo para decirnos. Lo importante es entender qué es lo que tiene para decirnos y poder darle ese espacio para escucharlo y poder darte el espacio que mereces, que merece tu ciclo, tu ciclicidad, y poder escucharte y darte lo que necesitas en el momento que necesitas. Bueno, Karen, contanos cómo te sentiste hoy en esta experiencia, en esta entrevista. Bueno, la verdad es que me siento, primero que todo, muy agradecida y también muy liberada, y más que todo el hecho de saber de que puedo aportar un granito de arena, o sea, contando mi experiencia, y así le doy pie a otras personas que a lo mejor no lo habían contado por X razón. Pero lo importante es que nunca se queden calladas, siempre expresar, nunca quedarse con lo que tienen dentro. Y es una forma de ayudarnos. A lo mejor hoy yo estoy ayudando a alguien y esa otra persona puede ayudar mañana a otra y así sucesivamente. Pero me siento muy bien, la verdad que sí. ¿Te sentiste cómoda? Si estás pasando por una situación similar, si sentís que tenés molestias o dolores menstruales, que sepas que no es algo normal, no lo normalices. Averiguar qué es lo que está pasando o siempre buscar una segunda opinión. Podés también que sepas que no estás sola, que nos tenés acá. Mujer Evolvica es un espacio creado para mujeres para que puedan primero conectarse y vivir en armonía con su ciclicidad, con sus ritmos biológicos. Hablamos de productividad cíclica, regulación menstrual. Entonces, bueno, la idea es poder ir siendo visible todas estas situaciones por las que pasan las mujeres, pensamos, y que puedan sentir un sostén, una contención y encontrar respuestas a preguntas que quizás no pudieron encontrar en otro lado. Así que no tengas pena en dejar tu comentario o tu pregunta, va a ser respondida. Agradecerte, Karen, por estar acá y invitarlas a suscribirse al canal y a compartir la entrevista. Muchas gracias y un placer y un honor que primero que me hayas dicho que sí, por la confianza, por estar acá y por haberte abierto, ¿no? En el sentido de fluir y de compartir tu experiencia, que es algo tuyo y es algo íntimo también, en cierta forma. Y siempre desde el momento uno dijiste, sí, dale Luna, vamos a hacerlo. Así que bueno, este es el inicio de una serie de entrevistas que vamos a estar haciendo. Ay, bueno, dale, Casino, gracias a ti y espero poder aportar mucho más y que las personas también se animen a compartir y que sepan que siempre van a ser escuchadas, que no se guarden las cosas. Como decías tú, a veces lo normalizamos, pero no es normal, que sepan desde ahora que no es normal. Y eso, entonces, igual gracias por el espacio y nos vemos hasta la próxima. Así mismo, muchas gracias. Gracias, bye. Bye.